Bienvenidos a este video sobre el perito contador y su actuación en el proceso sucesorio. Si bien en el Código Civil y Comercial de la Nación no se realiza mención expresa sobre la profesión del perito tasador o partidor, realiza una sola indicación que nos referencia a nuestro Código Procesal. Expresa que cuando no hay acuerdo entre los coherederos, el tasador debe designarse conforme a la ley local. La normativa del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia de Mendoza, en su artículo 331, indica que se nombrará un perito evaluador licenciado en Ciencias Económicas o contador público nacional, que hará también el inventario. De acuerdo al artículo 350, inciso 3 y artículo 354, segundo párrafo del Código Procesal, cuando los herederos mayores, capaces y por unanimidad estén expresamente de acuerdo en el modo en que se adjudicarán los bienes, derechos y deudas, no se requiere de la actuación del perito contador. El artículo 354 indica que en caso de partición privada, tampoco se requerirá su participación, pero la Resolución 52 del 2018 de Administración Tributaria Mendoza expresa en su artículo 12 que en caso de partición privada, ATM requerirá sí o sí valuación de bienes suscritas por contador público. La Resolución 35 del 2005 de ATM contempla que cuando el activo esté constituido por dinero en efectivo, un único rodado o un único inmueble, con algunas descripciones más que pueden leer en la misma resolución, ATM no exigirá que las operaciones estén suscritas por contador público. Pero la Resolución 52 del 2018 agrega que cuando los bienes sean inmuebles y automotores radicados en Mendoza, dinero en efectivo o plazos fijos y o participaciones societarias en sociedades que sean de Argentina, no se requerirá la firma de un contador, pudiendo reemplazarse esta por estados contables del periodo anterior firmados por contador público y certificados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Si los herederos acuerdan por unanimidad a quién proponer como perito, pueden hacerlo en la audiencia de comparendo. De lo contrario, se realiza un sorteo de la lista de peritos confeccionada anualmente por la Oficina de Profesionales de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, de personas idóneas para el cargo. En la sentencia de declaratoria de herederos, el juez designa al perito. Las funciones del perito tienen una naturaleza peculiar, que no tiene que ver con las figuras típicas del mandato o del arbitraje. No es un mandatario porque su nombramiento no es hecho por los interesados, sino por el juez. El perito no tiene la representación de estos, sino que obra por disposición del juez. No es tampoco un árbitro porque sus decisiones no tienen fuerza final. Es en definitiva el juez quien forma las hijuelas, modificando las hechas por el perito, si estimara justas las observaciones que pudieran hacer los herederos. El perito es un delegado del juez. Toda partición en la que no haya acuerdo de herederos importa un conflicto, que como toda controversia exige la intervención judicial. El juez, por tanto, debería ser quien formara los lotes, pero sin embargo, la experiencia ha demostrado que es conveniente que la tarea previa de recopilación de antecedentes, de oír a los herederos, el estudio del estado de los bienes y luego la distribución de ellos, sea hecha por un colaborador del juez. ¿En qué se funda la participación del perito contador en el proceso sucesorio? Se funda primero en el carácter económico jurídico, que tiene la sucesión como un propio hecho económico regulado por el derecho. Además, también se fundamenta por el carácter de operación de contabilidad que tiene la partición, donde se determina un patrimonio neto líquido, se determina un haber líquido hereditario y se confeccionan hijuelas respetando la ecuación patrimonial. Es por ello que es muy importante la intervención de un contador en este tipo de operaciones que son de la naturaleza misma de la profesión. Las operaciones que realiza el perito contador son dos: el inventario y avalúo contemplado en el artículo 350 del Código Procesal y 2341 y 2343 del Código Civil y Comercial de la Nación,
y la cuenta particionaria contemplada en el artículo 354 del Código Procesal y 2371 del Código Civil y Comercial. El inventario y avalúo es un recuento, descripción y valoración de los distintos bienes que conforman el acervo hereditario. Por su parte, la cuenta particionaria es el procedimiento por el cual se asignan los distintos bienes a cada uno de los herederos. Por estas operaciones, el perito contador cobra honorarios. Los honorarios del perito están contemplados en el Código Procesal Civil de Mendoza, en su artículo 184, que indica que son el 4% del monto del juicio, pudiendo incrementarse al 6% fundado por el juez. Se le otorga un mínimo de un cuarto de jus y se le pone como techo un máximo de 20 jus. Pero los peritos contadores tenían una contemplación en la Ley 3522, donde establece una escala del 4% al 10%. La base de su cálculo es sobre el monto del avalúo, incluidos los valores colacionados. Cuando el perito realiza solo la operación de inventario y avalúo, el porcentaje generalmente utilizado es el 4%. En el caso de partición, si el perito es el mismo que hizo el inventario y avalúo, se le suma el 50% del porcentaje asignado. Es decir, tomando el caso del 4%, se le sumaría un 2% y daría un total de 6%. Estos son los honorarios que generalmente se le regulan al perito, pero en realidad lo que dice específicamente la ley es que esta escala del 4 al 10%, una vez que se fija el porcentaje del inventario de avalúo, se le suma, si también hace la partición, el 50% del porcentaje asignado. Pero como dije anteriormente, la normalidad es que se regule 4% si se realiza una sola operación y 6% si el mismo perito realiza ambas operaciones. El perito contador, a la hora de realizar el inventario y avalúo, y antes de pensar específicamente en cómo se hace el avalúo, que es lo que veremos en la clase sincrónica, tiene que pensar de qué manera, de qué forma se realiza el inventario y el avalúo. Y para ello trabaja con normativa del año 2005. Y la pregunta es ¿por qué? Siendo una situación de evaluación de bienes, se trabaja con una resolución tan antigua. La verdad es que la normativa de base no se ha modificado, excepto por una pequeña intervención de la resolución 52 del 2018 de Administración Tributaria Mendoza. Pero sigue siendo la resolución 35 del 2005, originada por la Dirección General de Rentas, ahora ATM, quien indica el orden y la descripción de los rubros, y la resolución 36 también del 2005, su evaluación mínima aceptable para la Dirección General de Rentas. El Código Procesal, en su artículo 351, hace una pequeña mención a que deben describirse con claridad cada uno de los bienes e indica un pequeño orden de los rubros, pero siguen siendo las resoluciones 35 y 36, con la pequeña modificación de la 52, las normas rectoras a la hora de realizar el inventario, estructurar el inventario y conocer cuál es la evaluación mínima que debe tener cada uno de los rubros. Bien, una vez que queda claro de qué manera vamos a estructurar el inventario, qué rubros vamos a incluir, en qué orden los vamos a incluir y cómo vamos a describir cada uno de ellos, vamos a ir a qué significa evaluar. El Código Civil Comercial de la Nación indica que la evaluación debe hacerse a la fecha más cercana a la partición y expresa que esta evaluación debe hacerse a valores actuales. Pero, ¿qué significa este término para un contador? Para los contadores, el término valor actual es una de las tantas formas que tenemos de evaluar bienes, razón por la cual tenemos que intentar entender el espíritu de la norma, que nos habla por algo que nosotros conocemos más. Este valor actual representa un valor hoy, un valor presente, lo que nosotros llamamos valores corrientes. Realmente lo que vale o lo que cuesta en el
mercado los distintos rubros que nos podamos llegar a encontrar en el inventario. Y esto nos responde a otra pregunta. Como pueden haber visto en el video que les presentó la doctora Gómez, hay dos criterios para realizar el avalúo. Uno es el criterio técnico, que es el establecido por las resoluciones 35 y 36 del 2005 de ATM, y el otro es el criterio técnico. El criterio técnico responde a este tipo de evaluación. Es una evaluación del tipo corriente que tiene mucho que ver con el criterio del profesional y en el cual nos basamos en las resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, que nos indica cómo podemos realizar distintas evaluaciones, y también en la experiencia profesional. La partición judicial. El perito contador participa cuando la partición es judicial y le significa realizar una cuenta particionaria. La misma la definí anteriormente como el procedimiento por el cual se asignan los distintos bienes a cada uno de los herederos. Este procedimiento consta de las operaciones de liquidación, división y adjudicación. La operación de liquidación es la búsqueda de un saldo líquido para poder dividir. Es decir, tomamos todos los bienes y derechos que tenía el causante y le vamos a restar las deudas. De esa manera obtenemos un saldo líquido a dividir. Después, en la operación de división, se divide sobre el derecho que cada heredero acreditó en la declaratoria de herederos. El perito va a determinar lo que le corresponde a cada uno de ellos. Finalmente, en la operación de adjudicación, se dividen los bienes y se arman las hijuelas donde a partir de las cifras se van a obtener los bienes reales. Las hijuelas son el título hábil que acredita la transmisión de bienes y deudas del titular en la sucesión. En la hijuela tienen que estar detallados en forma completa los bienes y su descripción. De esta manera finaliza la operación de cuenta particionaria que realiza el perito y con ello también finaliza su intervención en el expediente.